tardes a todos, sean bienvenidos a su programa de Radio Voy y Vengo. En este programa abordaremos temas relacionados con la educación y la teoría pedagógica. Yo, su servidora Rosa, te invito a que disfrutes conmigo de tu programa y te sintonices con nosotros cada mañana. En este programa hablaremos acerca de la educación en la Edad Media, el hombre medieval, el clérigo, el caballero, los gremios o las cofradías y la formación profesional. Y bueno, para iniciar, la Edad Media es el periodo durante el cual se formaron los primeros estados como los entendemos hoy en día. La sociedad en esta época estaba dividida de la siguiente manera. El clero y la nobleza, junto con el rey, tenían todo el poder. Eran los propietarios de tierras. El pueblo llano eran los vasallos. Estos estaban sometidos a los señores y trabajaban para ellos. La población popular era prácticamente analfabeta y solo los clérigos tenían la sabiduría normalmente. Se apegaban a los nobles y a los reyes para así tener todo el poder. Eran los clérigos quienes impartían la enseñanza. Los caballeros, por su parte, eran conocidos como un propietario que por voluntad del monarca recibía una propiedad que debía proteger y que servía como unidad de población para asegurar la soberanía del Estado. El clérigo en aquella época podía ser un obispo o un monje y habitaba generalmente en claustros o en las catedrales. Cumplía una función académica, pero también servía como un guía espiritual. Un tipo de educación que surgió en la Edad Media muy común fue la educación caballerística. Esta educación proponía formar hombres íntegros sin temor alguno. Las condiciones sociales y políticas de esta época hace que surja un tipo de hombre que se distinga por sus condiciones guerreras. La educación caballerística aquí es importante, porque esta abarca la educación física, el valor, el honor, la fidelidad y la cortesía en uno. En esta época la educación guerrera se convierte en educación caballeresca, asumiendo como propios los aspectos intelectuales distintos de la ciencia de los clérigos. Como norma, a los 15 años, un niño se convertía en paje o escudero de algún experto caballero, al que seguía como su propio maestro, y a los 20 años termina su educación y era proclamado como caballero. Esa era la forma en que esta educación operaba. Con esta enseñanza se concebía el formar caballeros sin tacha y sin miedo, virtuosos, expertos en las armas, protectores de los débiles y sobre todo fieles a Dios y a la Iglesia. 7 perfecciones del caballero eran las que tenían que tener. La primera era cabalgar, tirar el arco, luchar, cazar, nadar, jugar, el ajedrez y versificar. El objetivo de esta educación era adaptar y acondicionar a los hombres que se distinguieran por condiciones guerreras, dándole importancia a la actividad física y a los valores. Y a las mujeres, por su parte, era educarlas en monasterios, recibiendo una educación dirigida a resaltar su feminicidad, mientras los hombres resaltaban su integridad y sus valores, las mujeres resaltaban su feminidad. ¡Wow! ¡Qué interesante es esto! Otro tipo de educación que también era muy sonada en la época era la educación gremial. Bueno, primeramente, ¿qué entendemos por gremios? Los gremios o cofradías como tal eran corporaciones que funcionaban de manera colegiada, es decir, que requerían la participación de todos sus miembros para tomar una decisión y que servían para proteger los intereses de ciertos profesionales. Por su parte, la educación gremial tenía naturalmente un carácter profesional. Aquí el alumno comenzaba su educación como aprendiz, con un maestro de la profesión, por ejemplo un panadero, un carpintero o un herrero. A los 15 o 16 años ya es que termina su educación y adquiere la jerarquía de oficial. O sea, ya podía empezar a fungir en su profesión como tal. Así es como los clérigos se educaban en las escuelas monacales y catedrálicas. La sociedad medieval organizó sencillas formas de enseñanza para los artesanos, utilizando para este fin las asociaciones gremiales. Bueno, ¿cómo era la educación para los hijos de los agremiados? Bueno, esto tenía todo un sentido técnico, orientado directamente a la práctica, tanto industrial como comercial. Los talleres en el centro de trabajo eran las escuelas, donde se educaba para el oficio a través de la práctica cotidiana del mismo. Este comprendía los grados de aprendiz,
compañero, oficial y por último el grado de maestro. Bueno amigos, ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar estaremos hablando sobre el origen de las universidades en la Edad Media y sobre cómo era su método de enseñanza. Bueno. ¿Lucy? Habla Juan. Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra. Sí, aquí la tengo conmigo. Yo también. ¿Entonces aún la tienes? ¿Cuándo me la regresas? Al menos sé que los príncipes sí existen. Déjate conquistar por un príncipe, Marinela. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día. Imagínate que entras a un elevador y la rubia de tu escuela se sube contigo. Hola. Cada quien oprime su piso y de repente el elevador se descompone. Hace mucho calor. Ella se desabotona un poco la blusa. Te mira, te sonríe de manera juguetona. Qué loco, ¿no? Nada podría arruinar este momento, a menos que... Oye, amigo, ¿me prestas tu celular para marcarle a mi novio? Deja de ser un amigo y empieza a ser un hombre. Nuevo Axe, Ex-Friend. Limpieza de salud. Y bueno amigos, hemos regresado. Ok, y bueno, a continuación hablaremos sobre precisamente cómo se desarrolla o cómo se inician las universidades en la época medieval y cómo era su método de enseñanza. Pero ¿cómo es que llegamos al origen de las universidades? ¿O cómo es que se origina este término? Bueno, para esto tenemos que trasladarnos a tiempos de Carlomagno, ya pasando por el siglo X más o menos, donde se empieza a utilizar el término de studium o estudio, que más que nada es la implicación de una comunidad de profesores y alumnos con el ánimo o las ganas de aprender los saberes que existían en aquel tiempo. Ya se empieza a utilizar ese término de estudio general, más allá como en el siglo XIV más o menos, es cuando ya se empieza a utilizar más. Y bueno, la educación en la Alta Edad Media descansaba sobre todo en el clero, como ya lo sabemos, es decir, en los monjes. Aunque las escuelas monásticas fueron centros de aprendizaje desde el siglo IX, estos fueron rebasados en el curso del siglo XI más o menos por las escuelas catedralicias organizadas por el clero secular monástico. La primera universidad europea como tal apareció en Bolonia, Italia. Pero bueno, ¿cómo era la enseñanza en la universidad medieval o en las universidades medievales? Los estudios iniciales del alumno de una universidad medieval como tal se centraban en el currículum de las artes liberales tradicionales. El trivium consistía en gramática, retórica y lógica, y el quadrivium abarcaba la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Las clases eran impartidas en latín, que proveía un medio de comunicación común para los estudiantes en aquella época. La forma en que se impartía este tipo de enseñanza, bueno, no se aplicaban exámenes como tal, algo muy bueno, después de una serie de lecciones, pero cuando un estudiante solicitaba un grado, por ejemplo, las mujeres no podían asistir a las universidades en la Edad Media, bueno, y eso es algo que no nos extraña mucho. Un tribunal de maestros los sometía a un examen oral comprensivo. Estos exámenes se realizaban después de un periodo de estudio que podía alargarse de 4 a 6 años. El primer grado que un estudiante podía obtener era una A o una B. El artim bucalerus o bachiller, o bueno, bachillerato como tal en letras, más tarde podía recibir una A o una M. El artium magister, bueno, que era un maestro en artes. Todos los grados eran técnicamente licencias para enseñar, aunque la mayoría de los estudiantes que ya las recibían no ejercían como maestros. Los estudiantes de la educación medieval como tal provenían predominantemente de los niveles intermedios de la sociedad, las familias de los pequeños caballeros, mercaderes y artesanos. Todos eran hombres, muchos eran pobres, pero ambiciosos y con deseos de ascender socialmente. El estudio de un doctorado en una de las escuelas especializadas en Derecho, Medicina o Teología significaba cuando menos otros 10 años. Por eso no era extraño que los hombres como tal obtuvieran su grado de doctor cuando tenían más de 35 años. O incluso ya empezaban a rebasar los 40 años. Era algo bastante normal. Eso sería todo amigos por esta transmisión. Los invito a que nos sigan acompañando en las siguientes y espero que les haya gustado este tema. Sin duda es un tema muy interesante. Y dígame, ¿ustedes se atreverían a estudiar en una universidad en la edad medieval?